Muchas gracias. Bueno, ahora sí, gracias Marcelo, gracias Martín. Hoy nos convoca un libro, Los Antiguos y los Nuevos, Pasado y Presente del pueblo Nivaclé, y es para la Biblioteca del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos acoger la presentación, la cual nos invita a mirar con sensibilidad y respeto y profundidad a uno de los pueblos indígenas más valiosos de nuestra región, los Nivaclé. Marcelo Bogado, con su amplia experiencia como antropólogo e investigador, nos ofrece una mirada rigurosa, a la vez cercana, sobre la memoria, la identidad y la transformación de este pueblo, a través de testimonios, fotografías, trabajo de campo. Nos acerca a ese universo de los antiguos y los nuevos, construyendo un puente entre generaciones y modo de vida, recordándonos que la cultura está viva, en movimiento, dialogando constantemente con el presente. Este libro no solo amplía nuestro conocimiento académico, sino también nos interpela como sociedad a reconocer, valorar y acompañar los procesos históricos de nuestros pueblos originarios. Desde esta biblioteca comprometida con la preservación de la memoria y la difusión del pensamiento, celebramos profundamente esta publicación. Felicito al autor y agradezco su contribución a este fortalecimiento al acervo cultural paraguayo y latinoamericano. Marcelo, un querido amigo que estudió en Francia y que hoy nos trae este valioso libro publicado por Tiempo de Historia, como ya dije, con el Fondec, de hermosa edición. Estuve hablando justamente con Martín, viendo la edición de Tiempo de Historia, con una bibliografía amplia, un texto perfecto, de lectura rápida, porque al publicar un libro implica mucha responsabilidad, por sobre todo para cómo está escrito y cómo está publicado. Es para los investigadores muy importante, y digo los investigadores porque también formo parte de eso, que el libro tenga una ficha catalográfica, que esté plenamente identificado para poder catalogarlo. Por eso para mí es muy importante y celebro que estos trabajos de investigación puedan publicarse por una editorial. Generalmente en el Paraguay no se tenía, a quizás 20 años atrás, ese perfeccionamiento en poder publicar libros. Generalmente eran publicaciones caseras, incluso más antes eran nada más que folletos. Es así que varios acervos documentales muy valiosos están compuestos por folletería, como lo veníamos hablando con Martín, la folletería de Edgar Ifrán, la folletería de Rafael Eladio Velázquez y de otros que están en la Academia Paraguaya de la Historia, comprende ese universo de publicaciones. Con respecto al libro, es parte del trabajo que hizo en Francia nuestro amigo Marcelo, en donde toca a un pueblo muy visible y donde hasta ahora hay personas que trabajan de manera muy cercana con los Nivaclé, como es el padre Fritz y otros. Marcelo toca al hombre, a la mujer Nivaclé, a su entorno, con un estudio profundo y crítico acerca de esto, pero por sobre todo bien hecho. Yo no lo leí, pero en gran parte leí detenidamente algunos capítulos en donde verdaderamente lo hace de una manera científica seria. Espero, ya está en el acervo de nuestra biblioteca, espero que esto sea el comienzo de otras publicaciones que Marcelo pueda tener y pueda volver a publicar, como lo está haciendo hoy en nuestra biblioteca.
Marcelo, no hay mucho que decir de mi parte. Quiero darte la bienvenida a esto para que puedas proseguir y nos puedas hablar después de tu libro y de tu trabajo, porque es poco lo que puedo decir de vos. Aparte de eso, te felicito. No es fácil en Paraguay publicar un libro más de antropología. Espero que continúes publicando y con tiempo de historia. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Es importante mencionar que el libro está auspiciado por Fondec y ha sido publicado por la editorial Tiempo de Historia. A quien pido la palabra, a su propietario, el señor Martín Romano García. Muchas gracias. Bueno, es poco lo que puedo decir. Mi especialidad no es la antropología, pero fue muy grato para la editorial poder participar en la realización del libro de Marcelo. Muchos nos impresionó mucho cómo no es como muchos libros a los que no le quito ningún mérito, ni mucho menos, pero no es una fotografía de una etnia, de una época, sino prácticamente podríamos decir un video, en vez de una fotografía, de un pueblo que ha salido prácticamente de la prehistoria ágrafa a la historia, que es consciente de eso y que una de las cosas que me impresionó es que tienen una academia de la lengua Nivaclé, ¿verdad? Creo que la única lengua indígena que tiene una academia, lo cual justamente marca una diferencia y marca lo que es ese pueblo y sus preocupaciones. Te felicito, Marcelo, por el trabajo, te felicito por haber integrado también los materiales anteriores, la compilación histórica que hiciste, porque se une perfectamente. Es hermoso haber podido publicar un libro así y, como dijo José, que haya sido publicado con todo lo necesario para que tenga una difusión internacional en bibliotecas, en universidades, como espero que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín Romano. Conoceremos un poquitito la biografía de nuestro autor, Marcelo Bogado, nacido en Asunción, Paraguay, en el año 1979. Es antropólogo, cuenta con una maestría en antropología por la Universidad de París, Francia. Tiene años de experiencia en investigación en ciencias sociales, en equipos multidisciplinarios y consultoría, colaborando como investigador y asesor de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Ha trabajado con pueblos indígenas de todo el Paraguay con miras a mejorar sus condiciones de vida. Se ha dedicado igualmente a la docencia en el área de las ciencias sociales, tanto a nivel de la educación media como universitaria. Y es autor de más de 50 publicaciones, entre las que se destaca el libro de texto para colegios Antropología Social. Damas y caballeros, con ustedes, Marcelo Bogado. Los antiguos y los nuevos. ¿Por qué se llama así este libro? Estos términos justamente son usados por los propios nivaclés cuando hablan sobre su propia cultura. Recorriendo un poco algunas comunidades me di cuenta que la gente solía usar estos términos y generalmente se referían a los antiguos como sus antepasados y decían cosas como, los antiguos hacían las cosas de tal forma y nosotros, los nuevos, hacemos de tal forma. Entonces ellos mismos solían hacer esta distinción entre los antiguos y los nuevos. Pero, sin embargo, a pesar de esta distinción como de dos grupos que tienen características diferentes,
ellos mismos también resaltaban que existe una continuidad y existen elementos en común entre los antiguos y los nuevos. Marcelo, sí. Aquí, como se puede ver en estas imágenes, podemos ver que las fotos muestran algunas actividades que hacían los antiguos Nivaclés y que continúan haciendo los nuevos. Pero, como se puede ver, son diferentes, son distintas. En la imagen de la izquierda, la primera, se puede ver a un arquero que está a punto de disparar una flecha. Esta era la forma entonces como los Nivaclés antiguos cazaban. En la imagen inferior ahí del centro se ve a un cazador actual con una escopeta. En la imagen superior se ve una danza tradicional de los Nivaclés. Y en la imagen derecha se puede ver lo que hoy en día es una fiesta de fin de semana en la comunidad San José Esteros. Entonces, los antiguos cazaban y los nuevos cazan también. Los antiguos bailaban y los nuevos bailan también. Pero lo hacen de forma diferente. Entonces, justamente en ese sentido, se puede decir que los antiguos y los nuevos son parecidos, pero diferentes. Y esta cuestión yo pienso que es muy importante tomar en cuenta con respecto a la visión que tienen los miembros de la sociedad nacional, de las sociedades nacionales de nuestros países latinoamericanos y de los lugares donde existe población indígena, que muchas veces existe una visión en el imaginario de la gente de que los indígenas son seres del pasado, anclados en el pasado, y que son como una especie de vestigios de un pasado de la humanidad que viven más o menos en la época de las cavernas. Y no se toma en cuenta que son sociedades contemporáneas como cualquier otra y que así como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos de nosotros que éramos paraguayos, que somos paraguayos o uruguayos o de la nacionalidad que seamos, vivían de forma diferente y hacían las cosas de forma diferente, ellos también de la misma manera, sus abuelos o sus bisabuelos hacían las cosas diferentes. Y hoy en día continúan siendo Nivaclés o Ayoreo o Mbudá Guaraní, pero de una forma diferente a como eran sus antepasados. Aquí en esta imagen de la izquierda se ve a un grupo de Nivaclés que están jugando un deporte que se llamaba Yucasati, que era parecido al hockey y que era un juego que podía durar 2 o 3 días. Generalmente se jugaba a la mañana con 2 grupos rivales y como se le daba el derecho a la revancha al equipo perdedor, generalmente la revancha se hacía al día siguiente, y si es que un día ganaba un equipo y el otro día ganaba otro, se pasaba a un tercer día. Entonces podría llegar hasta 3 días este juego. Generalmente se jugaba toda la mañana hasta que los jugadores estén cansados y ya no puedan más jugar. Este juego del Yucasati era un gran evento donde generalmente había una aldea anfitriona que le invitaba a un equipo visitante, diríamos nosotros, y en ese juego entonces está involucrada toda la comunidad, toda la aldea y los que venían de visita también. Era un gran evento. Hoy en día ya no se juega este juego del Yucasati, pero se juega el fútbol. Entonces, en ese sentido, el fútbol, en cierta forma, se podría decir que ocupa el mismo lugar que ocupaba en el pasado este deporte. En esta foto que se ve ahí, fue un torneo en la comunidad San José Esteros, donde el premio para el equipo ganador era una vaquilla. Al igual
como pasa en el interior paraguayo, en la campaña, que muchas veces se suele hacer lo que se suele llamar torneo curé. Seguramente más de uno acá conoce o escuchó hablar de eso. En las comunidades indígenas muchas veces pasa eso también. Entonces, en este caso de esta foto que ahí está, era un torneo que se organizó en esta comunidad donde se iban los miembros de cada barrio, ahí le llaman barrio, tenían su propio equipo y también habían equipos de paraguayos, e incluso argentinos, de estancias ahí de la zona, porque esta zona es zona fronteriza con la Argentina. Entonces, en ese sentido, este deporte y la práctica de este deporte prácticamente es como que ocupa el mismo lugar que ocupaba este deporte tradicional. Se dieron varios cambios entre los Nivaclés. Tal vez uno de los principales es que ya no son un pueblo guerrero. Aquí en la primera imagen vemos a un guerrero que está con los cueros cabelludos de sus enemigos muertos. Que esto era algo que le daba prestigio a los guerreros y por medio de eso podían convertirse en líder de guerra, Cambacle. Y esa práctica hoy en día ya no existe. Hasta los años 40, comienzos de los años 40, practicaron esto los Nivaclés. En la segunda imagen se ve un bautismo al estilo menonita, sumergiéndole en el agua a quienes van a ser bautizados. Y justamente esta cuestión del cristianismo es uno de los principales cambios que se dio entre los Nivaclés. A partir de la conversión al cristianismo, varias cosas cambiaron. Se dejaron las guerras, se dejaron de practicar ciertas cosas como el infanticidio o los abortos y el chamanismo también en gran medida. Aunque todavía existen algunos chamanes que la gente recurre a ellos para sanarse. Sí, siguiente. Y como todas las sociedades, los Nivaclés se encuentran entre la tradición y el mundo moderno. Esta es una cuestión que muchas veces a los blancos nos cuesta un poco entender, que nos imaginamos que los indígenas viven como en un pasado lejano, que no son sociedades contemporáneas, pero no es así. Sin embargo, hay una cuestión que suele suceder entre los Nivaclés, que es que hay ciertas cosas que los ancianos nomás ya están practicando. Eso pasa en varios pueblos, que en este caso vemos esta imagen de la izquierda donde hay un grupo de ancianos que está cantando con unos porongos, y como se puede ver un poco ahí en la imagen, hay unos niños ahí atrás que están mirando. Entonces, muchas veces los jóvenes, los niños, simplemente observan este tipo de cosas y ellos muchas veces no quieren participar por A o B motivos. En el caso de los Nivaclés, los ancianos suelen decir que tienen vergüenza. Habría que ver un poco qué es lo que pasa ahí, pero es algo que está sucediendo. En la imagen de la derecha se puede ver un macatero en el día de cobro de Tecopona. En todas partes del país, cuando se cobra Tecopona, se suelen ir los macateros y llevan una cantidad de cosas como ahí se ven estos parlantes con pendrive para escuchar música, de todo un poco venden ellos. Entonces, como cualquier individuo perteneciente a cualquier sociedad, los Nivaclés están expuestos a los bienes que ofrece la sociedad de consumo y obviamente que quieren adquirirlos. Entonces eso es parte del presente. Uno de los principales cambios que se dieron a lo largo de los años del último siglo aproximadamente es que las pautas tradicionales de ocupación del territorio y de aprovechamiento de los recursos naturales ya no son posibles en la actualidad. Acá en la imagen vemos una foto del explorador y antropólogo sueco Erland Nordenskiöld, que estuvo entre los años 1908 y 1909 en comunidades Nivaclés del Pilcomayo, y se ve cómo era una aldea Nivaclés en aquel entonces. Como ven,
Las viviendas eran un grupo de ramas secas que se ponían de hojas en unas ramas. Estas comunidades eran temporales, generalmente estaban unos cuantos meses en un lugar, mientras habían ciertos recursos naturales ahí para consumir, y luego se mudaban a otro sitio y recorrían su territorio de una forma periódica. Entonces, esta pauta de ocupación del territorio desde hace casi 100 años que ya no se puede practicar como en el pasado. El territorio de Nivaclé a comienzos del siglo XX tenía aproximadamente 3.500.000 hectáreas. Hoy en día existen algo así como 140.000 hectáreas tituladas de comunidades Nivaclé en el lado paraguayo, y en el lado argentino no tienen ninguna hectárea titulada. Resulta ser que en el lado argentino, el Estado argentino tuvo esta política de expulsar y eliminar a los indígenas, que eran los últimos que continuaban, digamos, molestando el progreso de la nación según el punto de vista del Estado argentino. Y lo mismo que se dio hacia el sur con los mapuches y demás, se dio en el norte, en el Chaco. Entonces, en el año 1913 fue el último enfrentamiento que hubo con los Nivaclé que vivían en aldeas en la zona del río Bermejo. A partir de ahí le expulsaron hacia el norte y se instaló en el imaginario argentino la idea de que los Nivaclé son un pueblo paraguayo. Entonces, hoy en día los Nivaclé que están en la Argentina, que son aproximadamente 800, no tienen un reconocimiento de personería jurídica, no pueden sacar sus documentos de identidad y no tienen acceso a derechos específicos por el hecho de ser indígenas, porque digamos que esta política del Estado argentino funcionó. Pero bueno, ellos están reivindicando ahí su derecho a que se les reconozca como un pueblo preexistente en la Argentina. Y bueno, siguiente. Las comunidades Nivaclé en la actualidad. La imagen que se ve a la izquierda es de una comunidad que se llama Pablo Stal, que está en la frontera con la Argentina. Y pueden ver que las viviendas son bastante diferentes a lo que eran en las aldeas tradicionales. Mayormente, en la mayoría de las comunidades existen hoy en día viviendas que fueron hechas por Senavitat, Conavi, hoy en día MUP, que son estas viviendas de ladrillos vistos y de ladrillos huecos. Y generalmente la gente usa aljibes para colectar agua, y las viviendas son permanentes, o sea, la gente vive en una casa todo el año. Pero existen algunas particularidades también, como por ejemplo la gente suele dormir al aire libre con mosquiteros porque los techos son muy calientes y no pueden dormir ahí adentro por eso, porque de noche incluso hace calor. Hay una diversidad de situaciones en las comunidades Nivaclé con respecto a la economía. Acá se ve a una señora de la comunidad Mistolar que está plantando en la chacra comunitaria. En este caso y en varias comunidades tienen, por ejemplo, un tractor donde aran la tierra y cada familia tiene su parcela para cultivar. La situación de cada comunidad es particular y es diferente. En el caso de las comunidades rurales, por lo general, como muchas comunidades del Chaco, como muchos pueblos del Chaco, los hombres salen a trabajar en las estancias por una temporada y juntan algo de dinero y vuelven a la comunidad. Y generalmente ese es el momento que justamente juegan fútbol los fines de semana. Y las mujeres generalmente están todo el tiempo y hay momentos donde casi no hay hombres, hay más mujeres.
Y generalmente en las chacras existe una división del trabajo. Por lo general las mujeres son las que cultivan y cosechan. Y en algunas comunidades tienen más organizada también la cuestión de la venta de la producción agrícola para generar ingresos. En otras no tanto. Y en el caso de las comunidades urbanas del Chaco Central, la situación es diferente, ya que ahí no pueden dedicarse a las actividades agrícolas y dependen del trabajo asalariado. Y se fueron dando también ciertos problemas en los últimos años, como por ejemplo apareció el problema de la delincuencia juvenil, drogadicción, alcoholismo, prostitución. Y todas estas situaciones son bastante complicadas. Incluso hay comunidades con conflictos muy fuertes como Cayino Clim, en Neuland. Y esos son desafíos que están viviendo hoy en día los Nivaclé. Existe una pequeña población también acá en la región metropolitana de Asunción. Y algunos están con los Macá. Hay matrimonio entre personas Nivaclé y Macá que se dedican a lo mismo que se dedican los Macá, a vender artesanía, y también una pequeña población que está fuera del ámbito de las comunidades. Que ahí están Daniela, Laurentina, seguramente muchos de ustedes le conocen. Y bueno, entonces, para cerrar, simplemente lo que quisiera decir es que el objetivo principal de este libro es dar a conocer a los miembros de la sociedad nacional cómo es en la actualidad un pueblo indígena del Chaco paraguayo, para desmitificar un poco esta idea, como lo dijo Martín, de que los pueblos indígenas se lo puede describir como una fotografía, sino que son más bien un video. O sea, su presente es una película que se está desarrollando en este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo Bogado. Indicarle a la gente que está interesada en el libro, tenemos frente al auditorio. Si bien alguien quiere dar una pregunta al autor o a cualquiera, al director, por favor, el micrófono. Sobre todo relacionadas a la acogida que está haciendo el Parlamento, el Congreso Nacional, a la animación de estos temas que son importantes para la autoestima y el sentido de pertenencia tan alicaídos en nuestra realidad actual. Nosotros tenemos un país que cree todavía que la educación, la pedagogía o la didáctica son parte del desarrollo humano, así como la salud. Pero sin embargo, nosotros tenemos cosas muy importantes, que es el saber qué enseñar. La educación, la pedagogía es una ciencia de cómo enseñar. Pero qué enseñar es esto que estamos pasando en este momento. En este momento nosotros tenemos una sociedad vacía, hueca, que no tiene ningún tipo de recuperación de los valores tradicionales y de nuestra memoria, la guerra del 70, de la mujer paraguaya. El Papa nos enseña la ideología del feminismo a través de nuestras abuelitas, que son las residentas. Pero estoy tan contento por la editorial, por el FONDEC y por el Parlamento Nacional a través del doctor Núñez, que es un gran animador intelectual de estos procesos. Creo que este momento donde se habla de antiguos y nuevos
es un momento de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra humanidad toda. Cuando hablamos de indígenas, nosotros también somos indígenas pluriétnicos y pluriculturales. Venimos de los celtas y de los amerindios, por supuesto. Nuestra estructura social en el mundo entero, con todos los conflictos que tienen en la Franja de Gaza, en Ucrania, son cosas que venimos de miles de años pasando, y en el Paraguay hemos tenido nuestra guerra de genocidio. Ese genocidio se proyecta a través de los guarangos y sobre todo a través de la eliminación de nuestras raíces antropológicas. Por eso la recuperación de los Nivaclé, que somos nosotros todos somos Nivaclé, somos un pedacito también de esas raíces antiguas de nuestra América milenaria. Por eso que este tipo de emprendimientos nos estimulan para la educación y para crear espacios en nuestra contemporaneidad, en nuestra pseudomodernidad, en nuestra sociedad de consumo decadente y sobre todo en nuestros respectivos estrés. Porque cuando hablamos de educación partimos de la base de la autoestima psicológica de nuestros pueblos. Esos jóvenes Nivaclé que se están drogando, prostituyendo, están consumiendo toda la parte de nuestra sociedad. Esos son parte de nuestro estrés social que tenemos también ahora en estos momentos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros hogares. Es todo. Y bueno, más que felicitarte no puedo hacer. Realmente me siento orgulloso de que sigas el camino que has elegido, que no es fácil. Has hecho ya bastante con tus investigaciones de los pueblos indígenas. Pienso que vas a seguir por ese camino y tus aportes van a ser todavía muchísimo. Y yo creo que sos un poco el símbolo de la esperanza de los jóvenes, porque en este momento para mí ya casi todos son jóvenes. Y ya has hecho bastante. Está en una edad promedio mediana, vamos a decir, y los jóvenes que a algunos les preocupa que se drogan, no son la mayoría. Así como los indígenas que tanto protestan en la radio y en la televisión, de que están por las calles pidiendo limosna, son un puñito muy pequeño. Hay que tener en cuenta que el último censo arrojaba 140.000 indígenas en el Paraguay, de hace 2 años. Me imagino que ahora son mucho más ya. Y ellos nos representan a los que viven en su comunidad. Hemos contado con Marcelo mismo más de una vez cuántos indígenas había por esquina en la Asunción. Y es muy poco, ni 120, recuerdo que una vez juntamos bien todo lo que pudimos, y vamos a suponer que llegan a 200 o 300. Y son 140.000 que viven en su comunidad y siguen viviendo y subsistiendo a pesar nuestro, a pesar de que no se le da un apoyo suficiente de las entidades que le tienen que dar. No se le da la salud que supuestamente deben recibir como cualquier paraguayo.
no se le da créditos. ¿Habrán escuchado alguna vez que un indígena recibió un crédito? Jamás. Y como ellos dicen, las vacas tienen sus fechas de vacunación, tienen su alimento bien proveído y que no les falta nunca. El dueño de la vaca va a hacer cualquier cosa por traer la comida para que puedan comer sus vacas. Tienen agua suficiente, también el dueño va a hacer todo lo posible para que tenga. Y todo eso, por ejemplo, el Estado paraguayo nos brinda. Así que felicidades, Marcelo, nuevamente, y sé que vamos a encontrarnos todavía en varios lanzamientos de libros. Gracias. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas felicidades también. Tengo nomás una pregunta, muy buen trabajo. ¿Las fotos actuales son una recopilación así aleatoria de muchos años o se hizo algún trabajo de campo para recolectar? Sí. Antes que nada, un pequeño detalle. Siempre uno tiene una mayor pretensión de lo que puede hacer. En este libro hay como 70 apartados, más o menos 70 temas, y mi pretensión era que hayan fotos para cada tema. Pero lastimosamente después el texto ocupó más espacio del que esperábamos, entonces no pude poner todas las fotos que quisiera. Y en el caso de las fotos actuales, hay fotos de Nicolás Granada y de Fernando Alem, que no son muchas tampoco. De las 28 fotos en total que tiene el libro, hay 3 de Nicolás Granada y 4 de Fernando Alem. O sea, son 7 de 28. Pero es un poco para contrastar la cuestión de los antiguos y los nuevos. Muy bien. No habiendo más manifestaciones. ¿Hay otra persona que quiere hablar? Bueno. Antes que nada, felicitaciones, don Marcelo. Excelente material para ir engrosando las publicaciones antropológicas de nuestro país, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención el tema de las cabelleras trofeo, ¿verdad? He leído algunos textos sobre Nordenskjöld que trató de adquirir esas cabelleras, pero después entre negociaciones así no consiguió al final, ¿verdad? Y también un relato de él mismo que dice que se salvó de haber sido arrancado su cuero cabelludo porque sus guías le llamaban la atención el cabello rubio que tenía, ¿verdad? ¿Y qué pasó de estas cabelleras? ¿Cuál fue su destino? ¿Fueron destruidas? ¿Se perdieron con el paso del tiempo? ¿Habrá algún museo en el mundo que las conserve todavía, don Marcelo? Sí, ese tema es muy interesante. Le perdí un poco la huella, pero si mi memoria no me falla, llegaron algunos de estas cabelleras a algunos de los museos europeos. No sé si Nordenskjöld llegó a llevar a Suecia, no puede ser, no estoy seguro, pero incluso Pierre Clastres llegó a ver algunos hacia finales de los 60. Y también no recuerdo exactamente si llegó a comprar o no, pero tenía la intención. Que yo sepa no quedó ninguna, por lo menos entre los Nivaclés,
puede ser que haya quedado entre algún museo europeo, ya que Nordenskiöld justamente, como varios antropólogos, exploradores de su época, ellos buscaban sobre todo piezas para sus museos. Y también conocer un poco de primera mano las costumbres de los pueblos, pero a ellos sobre todo lo que le financiaban eran los museos, porque había como una competencia entre los museos europeos de quienes tenían colecciones más lindas de cosas de cultura material, y entre ellas obviamente que este tipo de cosas, así como las cabezas reducidas de los jíbaros y demás allá hacia la Amazonia, eran cosas muy apreciadas. Pero realmente, Marco, yo perdí la huella de eso, habría que ver un poco. Creo que hay algunos que llegaron a ir a algún museo europeo.